para que el tema de la situación económica mundial esté en el punto tan horrible en el que está, es porque los políticos de los distintos países han avalado las propuestas de algunos financieros. Se han arrodillado ante los financieros. ¿Cómo es posible? Así no puede haber orden nunca jamás en una... Bueno, Platón decía, ¿no?, que la ciudad feliz tenía que tener hasta arriba a los filósofos, ¿no?, claro, a los políticos, a los seres pensantes, claro, que van claro, centrando su corazón en la persona humana, en la búsqueda de felicidad, y ya, sin perder de vista la felicidad, tomar decisiones, ¿no? Así es, fundamental lo que comenta, porque es realmente, ahí está el quid del problema, en la dignidad humana. Así es. Me parece que hay un gran error de los economistas en señalar que su disciplina, que su ciencia está por encima de las demás. ¿No? Y lo peor es que lo han logrado. La dinámica familiar, la dinámica social gira en torno a la economía. Así es. Y debería ser al revés. Exactamente, hay jerarquías. En realidad las ciencias económicas están por debajo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales están por debajo de las ciencias históricas, y por encima de las ciencias históricas está la filosofía. Así es. Porque es precisamente los efectos de la felicidad, de la ética, de la dignidad humana. Entonces, un sistema económico que no es ético termina en estos efectos que estamos viendo. Sí, es un monstruo amenazante y destructor. Claro. Del hecho de por qué los políticos están en este juego, bueno, pues no es muy difícil de concebirlo, ¿no?, de entenderlo. Realmente los políticos, los parlamentos en Europa, pues muchos de ellos tienen subvenciones para sus campañas del sistema financiero. Entonces, ¿a ellos a quiénes van a representar? ¿A los ciudadanos o van a representar finalmente a aquellos que los encumbran? Y es una realidad, y no estamos diciendo una cuestión... Sí, es algo público, ¿no? Es algo público, ¿no? Así funciona. El caso en Europa es terrible, porque estos hechos lo que están haciendo es destruir también la democracia en Europa. Voy a poner dos ejemplos muy claros. El primero es en Grecia. En Grecia tuvo que renunciar el parlamento y el primer ministro. ¿Y a quién pusieron? Bueno, pusieron a un primer ministro, Papademos, que no es precisamente un funcionario público por el cual hayan votado los griegos. Simplemente la Troika, ¿qué es la Troika? La Unión Europea, el BCE, el Banco Central Europeo y la Unión, determinaron, ustedes necesitan este primer ministro, en lo que se arreglan los problemas políticos. Ningún griego votó por él. Entonces, es una imposición del sistema financiero mundial. Así es, y el problema es que está pasando en la cuna de la democracia. Qué curioso, ¿no? Es una contradicción. ¿Y por qué se dejaron? Tiene mucho que ver con la cultura de los pueblos, tiene mucho que ver con el civismo que tienen los ciudadanos. Si los ciudadanos conocieran su constitución, si los ciudadanos supieran el valor de estar unidos como tal y de exigir a sus gobernantes, no sucedería el hecho. Hay sociedades que sí lo hacen. Yo me refería al caso de Islandia en bloques anteriores, porque en Islandia se pudo hacer. ¿Qué pasó en Islandia? Islandia tenía un problema similar al de Grecia. ¿Qué sucedió? Que hubo un grupo de ciudadanos que comenzó a pensar cuál era la problemática y se dieron cuenta que la deuda que se hizo pública no era deuda del ciudadano islandés, eran deudas de los bancos privadas que se hicieron públicas. ¿Qué pasó? Bueno, Islandia es uno de los países que tienen mayor educación, mayor instrucción. Los ciudadanos saben qué son, qué leyes tienen, y lo que hicieron los islandeses fue decir, no es nuestra deuda, preguntémosle al primer ministro, preguntémonos nosotros en un plebiscito si queremos pagar esa deuda o no. Obligaron a su gobierno a hacer el referéndum, el plebiscito, y en el referéndum finalmente salió, no nos vamos a hacer cargo de la deuda. Y es vinculante. Pero corrieron el riesgo. Esto fue generoso de parte de los ciudadanos porque sabían que su economía se iba a ir al suelo. Pues sabían. Por no pagar ellos. O sea, ellos no estaban dispuestos a salvar la vida de los bancos, ¿no? Exactamente, del sistema financiero. Y entonces, pero ellos también perdían. Y sin embargo se arriesgan porque ponen por encima a la persona humana, ¿no? Exactamente. La ética. Su sociedad, la ética y su sociedad, ¿no? Entonces finalmente no se hacen cargo de las deudas. Curiosamente los bancos se retiran con sus deudas y se van con su sistema tóxico
a Irlanda, a Portugal, a países donde sabían que no iban a tener esta respuesta ciudadana. Por otros incautos, van en búsqueda de otros incautos. Pues es que estamos hablando realmente de toda la sociedad. Usted comentaba de, por ejemplo, los indignados. Los indignados es un movimiento legítimo que surge a raíz de todas estas cuestiones. Sí. El problema es que hay leyes en ciertos países en los que no hay una figura jurídica legal de referéndum donde se pueda hacer lo que en Islandia. Mientras eso no se pueda hacer, no existen estas figuras legales, la ciudadanía no tiene más efectos y más causalidades que manifestarse en la calle. Y ese es el problema. ¿Y México? México está en una situación diferente. México tiene una cierta estabilidad y una cierta fortaleza. Tenemos actualmente unas reservas internacionales que nos van a ayudar a paliar un poco una situación más grave en Europa. México, hasta donde se sabe, no tiene estos problemas tóxicos. Su banca es distinta, su banca está regida por reglas nacionales, y es que aprendimos bien la lección, repito, la lección del 95, del 94. Sin embargo, vivimos en una aldea global, como decía Alvin Toffler, y nos va a afectar lo que sucede en Europa. Al final de cuentas, la caída del sistema transatlántico nos tiene que pegar. ¿Cuánto vamos a soportar? Pues vamos a soportar en la medida en que los empresarios y el gobierno y el sector laboral, los sindicatos y los obreros nos unamos en este sentido, ¿no? De dejar atrás pues algunos conflictos, rencillas o intereses, porque lo que viene no es nada. ¿Qué es lo que viene y qué propones para hacer frente a eso? Lo que viene, como dije, es la caída de este sistema, de los paradigmas económicos. El consenso de Washington, ya lo había dicho Strauss-Kahn antes de que tuviera su conflicto y su problema en Nueva York, había dado una conferencia en la Universidad Johns Hopkins de Washington, y él lo dijo muy claramente. El paradigma del consenso de Washington en estos momentos ya no está funcionando. Hay que pensar otra cosa. El foro de Davos lo ha dicho también. Hay que repensar el sistema. Pero todos lo dicen, ¿y quién lo está pensando? ¿Cuál es la propuesta? Exactamente. Por ejemplo, hay dos propuestas. Hay dos propuestas. Yo te anuncio una linda que me encanta, es que los jesuitas en México están buscando crear economías independientes en cada pueblo donde ayudan hoy en México. En comunidades locales, buscar que haya el mayor autoabasto posible, intercambio de bienes a nivel comunidad y tratar de darle la espalda a la economía mundial mientras ésta se corrige. Eso es a nivel muy local, pero a nivel mundial, ¿cuáles son las dos? Es que a nivel mundial el proceso es muy diferente y más complejo. Sí. En realidad dices que hay dos, ¿no? Hay dos. El primero es lo que están haciendo los gobiernos, tanto Estados Unidos como el europeo. ¿Hacia dónde van ellos? ¿O cuáles son los modelos a los que quieren ir? Si se derrumba el paradigma actual de la economía, tenemos que ir a algún lado. Lo que ellos están planteando, por ejemplo, en el famoso Consejo de Sabios, que no es más que integrado por economistas reconocidos, premios Nobel, ex gobernantes como Gerhard Schröder de Alemania y demás, muy reconocidos en Europa, lo que están proponiendo es una unión ya no monetaria, sino una unión fiscal en Europa, una unión bancaria, lo acaba de decir Trichet, que ya quieren realmente homologar todo el proceso económico, que los bancos ya no estén cada quien en sus países. Y en realidad, ¿a qué va esto? Yo creo que va al sentido de tener una gobernanza global. Claro, Primero para que Europa, velen por los países pobres y no sigan exprimiéndolos, ¿no? El problema es que la Europa se va a desintegrar. Hoy ya nadie habla, por ejemplo, de aumentar Europa. De 27 países querían hacerlo 35. Hoy ya todo el mundo se ríe de esa propuesta, porque lo que está pasando es que se está desintegrando Europa. Y se va a desintegrar, y lo vamos a ver, no podría dar fechas, pero en los próximos meses se van a dar pasos para ello, y se va a integrar en 10 naciones poderosas, que son precisamente las 10 naciones del norte, Inglaterra, Suecia, todas estas naciones, y se va a dejar de fuera a las naciones como España, Portugal y demás. Pero lo que vamos a ver es una integración real, física. A lo mejor lo único que va a quedar son las fronteras, pero todos los programas y los proyectos nacionales, sus presupuestos nacionales van a ser regidos desde Bruselas, por ejemplo. Una institución gubernamental europea que curiosamente tampoco los ciudadanos votaron por ellos. Hoy el presidente Herman Van Rompuy
Pero entonces la propuesta es una economía mundial que tenga un solo gobierno económico mundial para que se garantice que haya más o menos igualdad en ingresos y egresos en todos los países de forma equitativa. Esa es la propuesta que han comentado ellos. Robert Selig lo dijo. ¿Y no es una utopía? Es una utopía, en realidad no puede funcionar. En realidad, históricamente... Si ni la Unión Europea ha funcionado. Exactamente, no puede funcionar. Vamos a pensar simplemente en los procesos históricos. Simplemente el Imperio Romano terminó colapsando. Este tipo de ejemplos no pueden funcionar porque las sociedades son muy heterogéneas. Los países tienen culturas distintas, tienen idiomas diferentes, tienen procesos diferentes, se rigen con mecanismos y con dogmas distintos. No podemos, creo que es un error colocar a todo el mundo con un solo sistema. Sí. No funciona. No se puede. No se puede. Sin embargo, para allá parece que los gobernantes o quienes llevan la política económica en Europa quieren llegar, junto con Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no un humanismo global, no? Una forma de centrar todos los pensamientos y acciones en la felicidad humana. Así es. En realidad eso es lo que deberíamos buscar, es que ética la economía. Como debemos hacer ético el derecho, como debemos hacer ético cualquier disciplina. Después de esto quiero que nos expliques por qué hablan de la economía de la guerra como una fuente de riqueza, la economía del narcotráfico como fuente de riqueza, la economía de la mano de obra barata que acapara pues todo el trabajo, ¿no? Muchos países llenos de desempleados porque en China y en India se producen todas las cosas. Volvemos.